Como muy joven reportero cubrí la firma del Tratado de las Fuerzas Nucleares Intermedias, INF, en diciembre de 1987 en la cumbre de Washington, D.C., entre el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos y el último presidente soviético Mikhail Gorbachev. Había una sensación de optimismo palpable, que ambas partes estaban decididas a destruir miles de armas termonucleares, lo que hicieron, y a reducir las tensiones en Europa. En pocos años, Gorbachev también aceptó la disolución del Pacto de Varsovia. La Unión Soviética fue desmantelada pacíficamente por sus países miembros, liderados por Rusia poco después. La negociación y firma del Tratado INF era un requisito previo para el fin de la Guerra Fría. Esto ha dado paso a 2 generaciones de paz y estabilidad en Europa. Tras las declaraciones del presidente Donald Trump, el 20 de octubre de 2018, el tratado ahora está muerto. El presidente actual, Donald Trump, parece decidido a retirarse, parece estar totalmente bajo la influencia de su tercer asesor de seguridad nacional, John Bolton, cuyo odia el tratado de la INF como por todos los acuerdos de control de armas como uso sus colegas neoconservadores. Lo que es totalmente incomprensible. Hoy todos los senadores demócratas del Capitolio están tratando apasionadamente de demonizar a Rusia por crímenes imaginarios y paranoicos. La cual cosecha de senadores demócratas en el Congreso, liderada por figuras como Ben Cardin del Maryland, parece que el contrario, determinados a provocar una guerra termonuclear a gran escala con Rusia. No solo han apoyado, sino que han insistido en una nueva serie de feroces sanciones financieras contra Rusia, que claramente apunta a arruinar la economía del país y ponerla en condiciones para el tipo de cambio de régimen revolucionarios que las sucesivas administraciones han dado por sentado el derecho divino desde que Ronald Reagan entró en la Casa Blanca. Los días actuales son muy diferentes de los que se vieron en Washington para celebrar la firma del Tratado INF en 1987. En ese momento, los políticos estadounidenses al menos pretendían consultar a sus aliados europeos y a los miembros de la OTAN. Hasta ahora, en las declaraciones de Trump sobre la abolición del tratado INF, no hay nada que indique que los europeos tuvieron voz en esta decisión de Washington que pone en peligro su propia supervivencia. Otra vez me pregunto, ¿a qué sirve la OTAN? La idea de suprimir las armas nucleares y fortalecer la confianza y el diálogo entre las potencias nucleares es algo bueno ahora. Se consideró ridículo tanto por los neoliberales como para los neoconservadores. Todas las voces contrarias son ridiculizadas y los cobardes se hacen pasar por patriotas intrépidos. No tienen en cuenta a los que atacan con sus tácticas de acoso. Ellos serán los primeros en gritar terror cuando sus propias fantasías se realizan y los misiles nucleares despeguen. Pero entonces será demasiado tarde. Estemos atentos y al tanto de todo.